Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Este videito es para poder explicar, ¿cierto?, en mayor detalle el equilibrio a través del método ion-electrón en medios ácidos y en medios básicos. Estoy segura que ustedes se deben estar preguntando, pero, profe, ¿cómo sé en qué medio debo utilizar, o sea, en qué medio debo equilibrar una ecuación? No se preocupen porque siempre en un ejercicio nos van a decir el método con el que debemos equilibrar. Y si no nos dicen, podemos utilizar el primer método que yo les enseñé, que es bastante sencillo, o simplemente equilibrar en cualquiera de los dos medios, que es una reacción que se puede equilibrar por medio de los dos. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a recordar algunas cosas que vimos en el Power anterior, ya el que se envió hace ya como 2 semanas. Entonces, lo primero, y tal como dice la guía, tenemos que calcular los estados de oxidación. ¿Ya? Recordemos lo siguiente. Yo en el Power anterior les puse una serie de reglas que se debían cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es cuando yo tengo un monoelemento, es decir, que está solito, su estado de oxidación siempre va a ser 0. ¿Ya? Eso está en las reglas. Luego, cuando tengo un compuesto y este compuesto está cargado, tengo que calcular su carga total neta. Esto era su carga total neta. Me dice que está cargado -1. Me comí ahí el signo, ya. Pero ahí había un -1. Bueno, devolvamos. Ahí, ya, vamos a tratar de encerrarlo. Entonces, ahí está, -1. Entonces, carga total neta, -1. Ya. Entonces, ahora, ¿a cuál de los dos elementos yo sí o sí le conozco el estado de oxidación? En este caso es al oxígeno. Ya, yo les dije en la guía, bueno, en el Power anterior, que solo vamos a trabajar con óxidos, con compuestos óxidos, cuyo estado de oxidación solo es -2. Entonces, un átomo de oxígeno tiene un EDO -2, pero en total en el compuesto yo tengo 3 oxígenos. Eso quiere decir que tengo que multiplicar ese estado de oxidación por 3. Como es negativo, voy a ponerle un paréntesis. Y el cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. Tengo todas esas posibilidades. Como no sé cuál está utilizando acá, voy a hacer una ecuación. Voy a decir que el cloro es mi incógnita. Y a través del oxígeno voy a encontrar el estado de oxidación del cloro. Entonces resuelvo esta ecuación. Cloro es igual a, perdón, no es igual. Cloro menos, porque más con menos es menos, -2 por 3, -6 igual a -1, ahí sí. Entonces resolvemos eso. Cloro igual a -1 con +6. Cloro es igual a 5. Entonces ahí encontramos el estado de oxidación del cloro. ¿Sí? Pasamos al siguiente compuesto. La carga total neta de este compuesto es 0, porque está neutro, no tiene ningún signo arriba de negativo ni positivo. Al único que le conocemos el estado de oxidación en este caso es al oxígeno, que vale -2, por los 3 átomos que ya me indica el compuesto, más el astato, AS2. Al astato yo no le conozco el estado de oxidación, por ende debo encontrarlo. Y lo encuentro haciendo una ecuación química. AS2 menos 6 igual a 0. Resuelvo esto, astato es igual a +6. Pero ojo acá, yo necesito siempre el estado de oxidación de un átomo. Y acá me indican que tengo 2 átomos de astato. Entonces, si 2 átomos de astato valen +6, ¿cuánto valdrá un átomo de astato? Efectivamente, lo que tengo que hacer yo es dividir ese 2 con el 6. El astato tiene un estado de oxidación +3. Estamos listos ahí. Y este es más sencillo porque acá le conozco el estado de oxidación al hidrógeno y al oxígeno. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que cuando un hidrógeno está unido a un no metal, su estado de oxidación es +1. Y cuando está unido a un metal, su estado de oxidación es -1. En este caso, el cloro es un no metal, el hidrógeno está unido a un no metal, es decir, vale 1. La carga total neta de todo ese compuesto es neutro, es 0.
Y además tengo un átomo de cada uno. Por lo tanto, este va a valer más 1 y el oxígeno, un átomo, vale menos 2, igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer el cloro para que más 1 con menos 2 me dé 0? Efectivamente debe valer 1. Y ahí estamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver quiénes son las especies que se reducen y cuáles son las que se oxidan. Ya yo en esta en esta guía les volví a recordar que ¿cómo vamos a identificar una semirreacción de oxidación o de reducción? Viendo los estados de oxidación. Por ejemplo, fíjense que no me interesa verle el estado de oxidación al oxígeno o al hidrógeno, ya porque ellos no van a cambiar, pero sí al resto de los elementos. Observen ustedes que el astato pasó de tener un EDO 0 a tener un EDO más 3. Es decir, se volvió más positivo. Si ustedes observan esa recta numérica que yo les puse en la guía, van a ver que entre más alto sea el estado de oxidación, significa que la reacción fue perdiendo electrones. Recuerden que los electrones nos llevan a cargas negativas. Entonces, si este cambio entre el reactante al producto se volvió más positivo, significa que perdía electrones. ¿Ya? Por lo tanto, el astato sería la semirreacción de reducción. Lo voy a anotar acá al lado. Vamos a poner que la semirreacción de oxidación, en este caso, porque estaba perdiendo electrones, es de astato para dar AS2O3. Entonces, vuelvo a repetir. El astato lo que hizo fue perder electrones, pasó de un EDO 0 a un EDO más 3. Es decir, se oxidó. Por eso es la semirreacción de oxidación. Y distinto a lo que le ocurre al astato, le ocurre al cloro. Fíjense que en un principio teníamos un EDO 5 y luego pasó a tener un EDO más 1, es decir, de un número muy positivo, 5, se fue a un número positivo pequeñito, es decir, se movió hacia el lado de los negativos en una recta numérica. Es decir, fue ganando electrones. Por lo tanto, la semirreacción de reducción, en este caso es de Cl o 3 menos, dando HClO. Y ahí tenemos la semirreacción de reducción y de oxidación. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer con esto, vamos a equilibrar esta ecuación redox. ¿Ya? Quizás hay algunos pasos que no lo vamos a saltar porque no es necesario aplicarlo, porque ya está listo esto, no hay que aplicarlo en este ejercicio. ¿Ya? Las reglas que yo les puse es para tener un orden de qué es lo que se debe hacer primero, pero si hay algo que no es necesario hacerlo en la ecuación, se salta ese paso. Por ejemplo, uno de los pasos decía que antes de equilibrar cualquier cosa, yo tengo que equilibrar los elementos distintos a oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, en la semirreacción de oxidación, tengo que equilibrar el astato. Tengo un átomo de astato en el producto, en el reactante, y tengo 2 en el producto. Por lo tanto, simplemente equilibro poniendo un 2 acá adelante al astato. ¿Ya? Y entonces me queda 2 por 1, son 2 astatos al otro lado. Y lo mismo voy a hacer en la semirreacción de reducción. Tengo que equilibrar los elementos distintos a hidrógeno y oxígeno, en este caso sería el cloro. Pero resulta que el cloro tengo un átomo y un átomo al otro lado. Entonces no necesito equilibrar. Lo dejo tal cual, entonces en esa ecuación me salto ese paso, no es necesario. Luego debo equilibrar, y ahora sí lo voy a hacer con un cambio de color, debo equilibrar primero los oxígenos agregando agua. Pero ¿dónde voy a agregar esta agua? Tengo que equilibrar estos oxígenos donde me falta oxígeno. Si ustedes observan en la primera ecuación, en la de oxidación, tengo 0 oxígenos en el reactante y tengo 3 oxígenos en el producto. Por lo tanto, me están faltando 3 oxígenos en el reactante. Por lo tanto, voy a agregar, para poder equilibrar el oxígeno, 3 moléculas de agua en el reactante. ¿Sí? Y lo mismo hago en la de reducción. Tengo 3 oxígenos en el reactante y tengo solo 1 en el producto.
Por lo tanto, en el producto me está faltando oxígeno. ¿Y cuánto oxígeno me están faltando? Me están faltando 2, porque ya tengo 1. Por lo tanto, es 2H2O. Entonces ahí tenemos equilibrado el oxígeno. Si ustedes observan ahora, apareció un nuevo elemento que yo no tenía considerado en la primera ecuación, que es el hidrógeno. Tengo en total ahora 6 hidrógenos en el reactante y no tengo nada de hidrógeno en el producto. ¿Cómo equilibro los hidrógenos en un medio ácido? Agregando hidrógenos donde me falte. Entonces, si en el reactante tengo 6, en el producto voy a agregar 6 hidrógenos. Ahí estamos. Y lo mismo va a ocurrir con la semirreacción de reducción. En el reactante no tengo hidrógenos, pero sí en el producto. Tengo 4 acá, más 1 que está en este compuesto. Por lo tanto, en total tengo que agregar 5 hidrógenos. Tengo 5 hidrógenos en el producto, tengo que agregar acá 5 hidrógenos en el reactante. Equilibré los hidrógenos. Y ya lo único que me está faltando es equilibrar con electrones. Ya las cargas. Los electrones se utilizan para equilibrar las cargas. Fíjense que en la reacción de oxidación, el reactante está en estado neutro. No tengo signos ni negativos ni positivos. Pero en el producto sí, tengo 6 cargas positivas. Recuerden que este número multiplica a la carga también. Entonces tengo 6 cargas positivas. ¿Cómo podría yo anular esas 6 cargas positivas para que el producto me quedara neutro igual que el reactante? Lo podría anular agregando 6 electrones en este lado. Entonces observen ustedes, 6 cargas positivas se van a anular con 6 cargas negativas. ¿Ya? Queda todo esto en estado neutro, entonces el reactante también queda en estado neutro. Y lo mismo ocurre en la reducción. Fíjense que en el producto está en estado neutro, pero el reactante en total yo tengo 4 cargas positivas, porque 5 positivas con una negativa, 5 menos 1 es 4 positivos. Entonces aquí voy a agregar 4 electrones. Porque si yo sumo 4 cargas negativas con una negativa, serían 5 negativas en total, con 5 positivas, neutro, igual que el producto. ¿Ya? Dato, los electrones siempre se ubican en el producto en la reacción de oxidación. Siempre. Si a ustedes los electrones se le agregaron en el reactante, en la semirreacción de oxidación, está malo. Algo hizo mal, está equilibrando mal. Y en la semirreacción de reducción es al contrario. Los electrones siempre se agregan en el reactante. Si a usted le llegaran a quedar agregados en un producto es porque algo hizo mal. Ya. Y ahora, todavía no podemos terminar porque, como es una reacción redox, las reacciones redox transfieren electrones, es decir, la semirreacción de reducción gana electrones y gana los electrones que pierde la semirreacción de oxidación. Por lo tanto, si la semirreacción de oxidación perdió 6 electrones, la semirreacción de reducción no puede ganar 4. Es decir, tengo que tener la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer en este caso para poder igualarlos? Busco un múltiplo entre sí, entre 6 y 4. Y simplemente esta reacción yo la voy a multiplicar por 4 y esta reacción la voy a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 4 por 6 electrones me da 24 y al multiplicar 6 por 4 también me da 24. Es decir, voy a igualar los electrones. En este paso, chicos, solamente tengo que igualar los electrones porque es una redox y tengo que tener la misma cantidad. No puede una reacción perder 10 electrones y la otra ganar 2. Tiene que ser siempre la misma cantidad. Entonces lo que buscamos es igualar electrones. Y vuelvo a escribir entonces todo lo demás. Vamos a escribir acá abajo. Entonces, ese 4 va a multiplicar a todo lo que está en la reacción química. Partimos. 4 por 3 de agua son 12 de agua en total. Voy a poner acá semirreacción de